Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 1. Y vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por este día que tú nos permites estar en tu casa para darte a ti honra, gloria y alabanza, Señor. Queremos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por todo lo que tú harás. A ti sea la honra, la gloria, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Recuerde que estamos unidos con Cristo. Resucitamos de los muertos cuando Cristo resucitó. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Mire lo que nos dice aquí mismo en Colosenses, algo que días atrás veíamos en el capítulo 2, en el verso 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, mire, unidos con Él, perdonándonos todos los pecados. Hermanos, yo creo que el deseo de usted, mío, es que queremos ser más como Cristo. Y probablemente, y ese debería ser el motivo principal en su lista de oración. A veces decimos: Señor, moldéame a tu imagen. Pero si usted piensa en los clavos, en los insultos, en la traición, en la lanza y en esa cruz, cuando pensamos en las palabras de Jesús, el que Él dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces ahí muchos dan marcha atrás. Dejamos de querer ser como Cristo. Dejamos de querer estar unidos. Que ya no queremos crucificar. Ya no queremos estar muertos con Cristo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Si usted va a la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, los versos 10 y 11. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3. Lea, pastor Héctor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mire, algo que tiene que saber todo cristiano es que tarde o temprano, de una u otra manera, el cristiano será perseguido. Y si realmente nosotros queremos ser como Cristo, tenemos que dejar a un lado toda amargura, todo resentimiento, toda venganza. Y la vindicación de su reputación, déjela en las manos de Dios. Porque Dios es el que se va a encargar de eso en el momento que Él desee. Pero si usted deja que el Señor opere en su vida, usted será sorprendido por la gracia de Dios. No solo la gracia de Dios a través o en su vida, sino va a ser sorprendido por la gracia de Dios a través de su vida. Dios va a hacer de usted un instrumento para su gloria. Y por eso es importante que usted y yo conozcamos a Jesús.
Porque el conocer a Jesús, como Pablo dice, significa conocer el poder de la resurrección. La nueva vida que ahora nos es imputado a nosotros. Y eso no sucede cuando usted muere, sino ahora. Hemos muerto para el mundo. Estamos vivos corporalmente. Pero ahora estábamos crucificados, estamos muertos con Cristo, pero ahora Dios quiere que usted conozca el poder de la resurrección, porque esa es la victoria espiritual. ¿Cuál es la victoria espiritual? Que ahora nosotros estamos resucitados con Cristo. Si pues habéis, Pablo, mire, le dice a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo. Mire, nuestra unión con Él en su resurrección equivale ¿a qué? A que se nos quita la vieja, la pecaminosa naturaleza y nos ponemos la nueva naturaleza, la naturaleza que agrada a Dios. El poder de su resurrección va a ser un poder que se evidencia en su vida. ¿Por qué? Porque es un poder que nos ha justificado. Justificados pues por la fe. Pero no es que solamente hemos sido justificados, sino que ahora estamos en un proceso en que hemos recibido y se está impartiendo en nosotros la justicia de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo es la nota y es la prueba de que el sacrificio en la cruz para Dios Padre fue apreciado, fue aceptado y fue el pago total de nuestra salvación. Hermanos, el poder de la resurrección es un poder que da vida. Significa que ahora estamos conectados con Jesucristo. Recibimos la misma resurrección que Jesús. Es verdad que un día seremos resucitados en la primera resurrección, pero ahora ya no estamos muertos, sino que ahora hemos resucitado. Si pues habéis resucitado, Jesucristo resucitó de los muertos, pero ¿para qué? Para que nosotros también recibamos el poder de la resurrección. El poder de la resurrección nos brinda esperanza. ¿Por qué? Porque usted tiene una promesa. Amigos, familiares, por el poder de la resurrección, un día serán levantados de entre los muertos. Los volveremos a ver. Recuérdese, estamos unidos con Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo, estamos muertos con Cristo y por la gracia y el poder de la resurrección somos resucitados con Cristo. Brevemente quiero hablar 5 cosas sobre esto. Mire lo que nos dice ahí en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mire el énfasis del apóstol Pablo. Es un énfasis imperativo. Si pues habéis, buscad. ¿Qué más nos dice? Poned. Mire, es una orden. Recuérdese que es verdad que el apóstol Pablo es el que escribe, pero es el Espíritu Santo, que es Dios, el que nos está dando esta orden. Por la fe y la gracia somos salvos. La vida de Cristo significa que estamos unidos con Cristo, unidos con Él. ¿En qué estábamos unidos o en qué estamos unidos? En su juicio, en su crucifixión y en su muerte, y en consecuencia también debemos estar unidos con Él en su resurrección. La muerte y la resurrección son cosas inseparables. Sin muerte no hay resurrección, y la resurrección es una consecuencia ¿de qué? De que el Señor fue a la cruz y murió por nosotros. Sin la resurrección
la muerte de Jesucristo hubiese carecido de significado. Por eso es importante que si usted y yo estamos unidos con Él en su muerte, ¿ahora qué? Debemos también estar unidos con Él en su resurrección. Por eso es importante que usted entienda lo que es la vida en resurrección. Hoy hemos sido resucitados ¿para qué? Para tener vida. La victoria espiritual es completa o es posible cuando usted experimenta una íntima comunión. Por eso el apóstol dice, buscad las cosas de arriba. Usted tiene que empezar a tener una íntima comunión. La victoria espiritual completa será imposible a menos que experimentemos una íntima comunión con Cristo. ¿Dónde? En su resurrección. Por eso Él nos invita, dice, buscar las cosas de arriba, donde está ¿qué? Cristo. Mire, Cristo está sentado. Tal vez usted en la religión católica lo veía ¿dónde? Al Señor Jesús en una cruz. En muchas iglesias evangélicas a veces usted va a encontrar una cruz, pero esa cruz está vacía. Porque el Señor hoy está sentado a la diestra de Dios. Y nos dice el apóstol, poned la mira en las cosas de arriba. Es como lo que dice el escritor de Hebreos. Puesto los ojos ¿en dónde? En Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador. Pero es importante que usted, ahora que entiende, yo tengo la vida de resurrección, comprenda lo que es la naturaleza de la resurrección. Mire lo que nos dice, y en casa le hace todo el capítulo 3, pero quiero que mire lo que nos dice los versos 9 al 10, que ya son versículos que los hemos en parte considerado. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, cuán importante es estar unido con Cristo en su resurrección. Porque el hombre que está unido con Cristo ahora posee ¿qué? Una nueva naturaleza. Pablo lo dice. Exacto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, una nueva naturaleza. Esto es algo que no es primera vez que lo hablamos. Usted ya lo tiene que conocer. Usted tiene hoy una nueva naturaleza. ¿Pero qué significa esto? Que se despoja, que desecha la vieja naturaleza. Por eso, mire, dice, habiendo que despojaos. Ahora quiero que entendamos, no significa que ya no poseemos, pero ¿qué significa que nos despojamos? Sí, pero significa que comenzamos a aborrecer las obras del viejo hombre. Comenzamos a resistir, a rechazar. Es como que si usted, ¿qué hace? Se quita una ropa vieja, una ropa andrajosa, y se reviste, como dice el apóstol Pablo en el verso 10, y revestido del nuevo. Se quita lo viejo. En otras palabras, usted se identifica con Cristo en su muerte. Nos quitamos la vieja y pecaminosa naturaleza, mientras que nuestra unión con Cristo en su resurrección equivale a ponernos la nueva naturaleza. Esto va ligado con lo que es el bautismo, hermanos. El bautismo, aunque no es necesario para la salvación, porque somos salvos en el momento que creemos, pero el bautismo es un testimonio público. Y
por eso es necesario que todo cristiano en un momento determinado se bautice, no como un mero rito, no como una mera costumbre, sino porque se está identificando con Cristo en su muerte y en su resurrección. En su muerte me despojo de la vieja naturaleza. Por eso es que el creyente es sumergido en las aguas bautismales, pero que luego es levantado. ¿Por qué? Porque eso significa que ahora ha resucitado. ¿Para qué? Para la vida de resurrección, y que ahora él se tiene que revestir de la nueva naturaleza. Eso es lo que significa, o lo que equivale estar unido con Cristo en su resurrección. Ahora nos ponemos la nueva naturaleza, la que le agrada a Dios. Esta naturaleza es la túnica de justicia que nos vestirá durante toda la eternidad, hermanos. Y si usted tiene una nueva naturaleza, tiene que conocer el carácter de la resurrección, el carácter de esa nueva vida. Mire lo que nos dice los versos 12 hasta el 14. Vestíos, pues, como, mire, no como cualquiera. Usted ha sido escogido, ha sido elegido. No significa que el Señor dijo, bueno, tú te salvas, tú te pierdes. Pero Él en su gracia, Él escogió darnos salvación. Hoy usted fue alcanzado. Fue como el Señor le decía a Pedro, vosotros seréis pescadores. Hemos sido capturados en la red de la gracia. Mire, pero ¿qué pasa? Yo no sé si usted alguna vez ha pescado. Yo nunca he pescado, pero he visto a veces en documentales. Cuando los peces los sacan, a veces los peces todavía están vivos y se quieren escapar de la red. Pero cuando es muerto, muere la vieja naturaleza. Para tener vida en Cristo usted tiene que morir. La naturaleza derivada de la resurrección se pone en evidencia en el carácter. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y allí mire, santos llamados, ¿de qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, no es suficiente que usted afirme que posee la nueva naturaleza, la naturaleza de resurrección. La conducta misma debe confirmar que lo que decimos es verdad. Porque yo puedo decir, no, yo nací de nuevo, pero si mis acciones, si mi conducta, si mi carácter no lo demuestran, como se ha dicho, por sus frutos, por su carácter, por su conducta, por sus acciones, por sus decisiones, por cómo usted se somete, en otras palabras, a la palabra del Señor. Es importante que nos despojemos de la naturaleza pecaminosa, pero esto no es solamente suficiente. Mire, usted se despoja. Pablo, ¿qué nos dice? ¿O qué les escribe a los hermanos de Colosas? Que una vez despojados de la indumentaria pecaminosa, ahora debemos vestirnos del uniforme del carácter cristiano. Y eso es algo que usted tiene que saber. En la vida cristiana no solamente significa que dejo esto, sino que dejo esto, pero ahora en lugar de eso viene algo nuevo. Usted ya dice, ya no escucho la música que antes escuchaba. Pero ¿qué tiene que hacer? Alabar a Dios a través de cantos, salmos, himnos que agraden al Señor. Alabando y dando gracia a Dios en vuestros corazones, dice el apóstol.
Entonces, hermanos, usted tiene que vestirse del uniforme del carácter cristiano. Esto debe ser parte de la vida de un verdadero cristiano. Debemos vestirnos de, ¿qué dice? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Mire, esa es la indumentaria que Dios nos ha reglamentado a vestir. Tengamos presente una cosa: el soldado, él no elige el uniforme, sino quien elige es un oficial superior. Yo no sé si usted ha visto a Cantinflas, pero Cantinflas muchas veces hace de policía, de bombero, de soldado. Y lamentablemente Cantinflas era un desastre para vestir. Siempre con un botón más arriba o con, en vez de una correa, una soga. Y llegaba el superior. Sí, un desastre. Y le decía, ¿y qué pasó con...? Me lo robaron. Y él era policía. Y el superior se enojaba. Hace un rato cantábamos, cuando allá. Pero si usted va a pasar lista, usted tiene que estar bien vestido. El día, creo que era ayer o antes de ayer, parece que estaban haciendo algo aquí en el cuerpo de bomberos. Estaba un militar, le estaba dando cierta instrucción. Y yo pasaba, pero parece que habían llegado 4 o 5 miembros del cuerpo de los bomberos. Y el militar les decía, yo muchas veces he sancionado, porque ellos querían entrar sin pedir permiso. Habían llegado tarde. Y él les dijo, ustedes tienen que pedir permiso y tienen que sujetarse a lo que el oficial les diga. Si el oficial dice no entran o tienen que hacer tal castigo, tienen que acatar. Asimismo, nosotros tenemos que acatar que el Señor nos dice, de tal manera tienes que vestirte. La responsabilidad que tiene el creyente es la de vestir el uniforme y estar seguro que no tenga mancha alguna. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una importante característica que no debe faltar en el uniforme del cristiano, que dice el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Usted va a ver que el amor es preponderante. En el capítulo 13 de 1 Corintios dice, y que el mayor de ellos es el amor. Cuando usted va a la lista de las virtudes que conforman el fruto del Espíritu Santo, la primera es el amor. Si usted va a los escritos de Juan, el apóstol, usted va a ver que la eminencia es el amor. Si usted va a ver a las cartas que el Espíritu, que Jesús a través de Juan le manda a las 7 iglesias, la primera iglesia le llama la atención, haces obras, eres así, todo bueno, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado el primer amor. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor. Mire, el amor es una especie de sobre todo que cubre o que está impreso en las demás características. Es decir, que para que usted tenga misericordia, tiene que tener amor. Para que usted tenga benignidad, usted tiene que tener amor, humildad, mansedumbre, paciencia. Y es que no se puede ninguna virtud. Si usted se pone el pastor Héctor tiene un libro que se llama Virtudes y Pecados. Y muchas de esas virtudes, si usted las analiza, nacen de las Escrituras. Pero si usted se pusiera a analizar, cada virtud está ligada de una u otra manera al amor. Por eso le decía, el amor es una especie de sobre todo que cubre, que está impreso en las demás características, está íntimamente relacionado con las demás partes del carácter. El amor une, el amor complementa el uniforme del creyente, le proporciona al creyente ¿qué? La capacidad de poder practicar todas las demás virtudes del carácter que deben formar parte de su nueva vida en Cristo
Y de ahí se va a derivar el comportamiento. Mire lo que nos dice el verso 13. Soportándoos. Mire. Unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Un buen carácter va a dar como resultado una mejor conducta, un mejor comportamiento. La vida de resurrección produce una naturaleza de resurrección. Usted puede decir, yo tengo mal genio, mal carácter. Pero por eso usted tiene que empezar a rechazar eso. ¿Esto qué? Se va a poner de manifiesto en su conducta. Analice de lo que hemos visto. Si usted dice, yo poseo mansedumbre y paciencia, son dos virtudes del carácter cristiano. Pero estas virtudes, ¿cómo se demuestran? Perdonando, soportando los unos a los otros. El creyente, usted y yo hemos recibido una nueva naturaleza y un nuevo carácter en virtud de la vida de Cristo que reside en el creyente. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Pero lo demás, la gente de afuera, esto van a verlo ¿cuándo? Cuando esto se manifieste. Usted lo posee, pero tiene que permitir que salga a la luz. Por eso es que el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz. Pero la luz no se pone debajo de algo, sino que usted la pone a lo alto. En otras palabras, tiene que dejar que la luz salga, alumbre. Esto nos compromete a que nuestra vida, hermanos, sea un testimonio viviente. Quiero terminar con los versos 15 al 17. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mira lo que nos dice el verso, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué el creyente debe procurar comportarse como corresponde? ¿Cuál es el motivo de la resurrección? ¿Por qué Cristo resucitó? Para que andemos en nueva vida. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Tal vez usted diga, lo haré por esto o aquello. Algunos dirán, allí va una gran persona. No, usted no tiene que hacerlo para que la gente lo alabe o para recibir algo a cambio. Eso, hermano, no es importante. Ni siquiera debería ser tomado en cuenta. El nuevo hombre en Cristo se siente impulsado por un solo motivo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Y todo lo que hacéis, todo lo que ahora usted haga, sea de qué, de palabra o de hecho, usted lo hace para el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Pero para que usted pueda hacer lo que dice el verso 16, la palabra de Cristo more. ¿More cómo? En abundancia. El nuevo hombre en Cristo no debe pensar en cuántas cosas dudosas puede hacer sin sufrir las consecuencias. No, aquí nadie me ve. No me va a pasar nada. No. El nuevo hombre en Cristo, ¿qué hace? Busca o procura vivir una vida de íntima
comunión con el Salvador resucitado, de manera que el Señor sea glorificado. Si usted tiene la vida de resurrección, esa vida se manifestará en su conducta. Podrá vivir una vida vencedora si vive por intermedio de Jesucristo. Hermano, aférrese a esa vida de resurrección. Usted tiene que aferrarse, tiene que asirse de la nueva vida en Cristo. Por eso que usted tiene que hacerse un chequeo. A veces el pastor Héctor nos dice, cuando participamos de la Santa Cena, que es como un chequeo, como un examen. Mire lo que nos dice Marcos 12:30, que es un versículo muy conocido, pero que tiene que ver, recuérdese que hablamos del amor. El Señor Jesús lo dijo esto en San Marcos 12, el verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Él que es el principal mandamiento. Mire, para detectar problemas de salud a tiempo, los médicos recomiendan hacerse exámenes físicos de rutina. Y lo mismo podemos hacer con la salud espiritual, preguntándonos algunas cosas relacionadas con esto que dijo el Señor. Le vienen a hacer una pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás. ¿Amo a Dios con todo mi corazón? ¿Es más fuerte mi deseo de ganancias terrenales al tesoro que poseo en Cristo? Por eso vuelvo a Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca ¿qué? Las cosas de arriba. En otras palabras, haceos tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser lo que ya leímos en el verso 15. Y la paz de Dios gobierne. Mire, con lo que está pasando hoy en Israel, que tiene que ser una alerta para el pueblo de Dios, no tanto una señal, la señal es para los judíos, entiendan o no entiendan, pero el Señor nos dice: pedid por la paz, y es un imperativo, pedid por la, y seréis prosperados. Prosperidad económica no, está hablando de paz. Usted da paz o ora por paz, le será dada paz. En medio de la guerra, en medio de la crisis, en medio de tantas cosas, la paz de Dios gobierna nuestros corazones. ¿Por qué? Porque decimos: Señor, sea hecha tu voluntad. Aunque pase persecución, espada, aunque el caos esté a la puerta de mi casa, pero la paz de Dios, el Señor desea que su paz reine en nuestro corazón. Entonces, hágase la pregunta primero: ¿amo a Dios con todo mi corazón? Luego, ¿amo a Dios con toda mi alma? ¿Lo escucho decir quién soy, en otras palabras? Me alejo de mis deseos egocéntricos. Mire lo que nos dice el verso 5 de Colosenses 3. Haced morir ¿qué? Lo terrenal en vosotros. Fornicación. Recuérdense que veíamos días atrás. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mira, aquí estos no son ídolos de muñecos, de barro, de oro. Está hablando de que hacemos de nuestros deseos idolatría. Queremos satisfacer nuestra carne, pero Pablo nos dice: haced morir. Porque si amamos a Dios con toda mi alma, entonces nos alejamos de esos deseos egocéntricos. Somos compasivos, somos amables, somos humildes, somos bondadosos, somos pacientes, como nos dice el verso 12 ahí en Colosenses 3. Hágase esa pregunta. Primero, amo a Dios con todo mi corazón. Luego, amo a Dios con toda mi alma. ¿Amo a Dios con toda mi mente?
¿Me concentro en mi comunión con su Hijo, con Dios, o dejo que mi mente divague? Por eso es que, ¿qué nos dice el verso 2 de Colosenses 3? Poned la mira, ponga su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tal vez su mente está en lo que pasó días atrás, en las elecciones. Sí, nos toca votar, nos toca orar, que sea hecha la voluntad del Señor, pero no deje que eso gobierne, porque su candidato, su rey, el que lo preside, no son los reyes de esta tierra, no son los señores ni las autoridades de esta tierra. El que lo preside, el que lo gobierna, es el que está sentado a la diestra de Dios, quien es tan Dios como lo es el Padre y como lo es el que está dentro de usted. Es el Espíritu Santo quien debe gobernar, quien tiene que reinar. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso amo a Dios con toda mi mente. ¿Me concentro en mi comunión con su Hijo o dejo que mi mente divague? Mis pensamientos buscan problemas o soluciones, dividen o unen, perdonan o se vengan. Por eso el que piensa en las cosas de arriba, él dice, soportándoos, como dice el verso 13, unos a otros y perdonando unos a otros. ¿Pero por qué? Porque esa es la manera como Cristo nos perdonó. Por último, hemos visto 3 preguntas. Amo a Dios con todo mi corazón, amo a Dios con toda mi alma, amo a Dios con toda mi mente, amo a Dios con toda mi fuerza. Estoy dispuesto a reconocer mi debilidad para que Dios se pueda manifestar, para que el poder de Dios se manifieste en mí. Por eso es que el verso 17 dice, y todo lo que hacéis, ¿cómo se va a manifestar? Cuando usted permite que la fuerza de Dios actúe a través de su vida. El poder de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de hecho, sea de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Debemos depender de la gracia. Debemos ser fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Porque a medida que permitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en toda sabiduría, ¿qué va a pasar? Dios nos equipará para que nos edifiquemos unos a otros y seamos espiritualmente aptos y útiles para la gloria de Dios. Para concluir este mensaje, hermanos, recuérdese, Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Murió como una persona pública. ¿Representando a quién? Recuérdese que ahí estaba un rótulo: Jesús, el Rey de los judíos. Pero Él no solamente vino por los judíos, Él vino por todos. Vino representando a su pueblo y como tal se levantó de entre los muertos. Se puede decir que todo el pueblo murió con Él cuando Él murió y resucitó con Él cuando Él resucitó. En virtud de esto, somos revividos por el Espíritu de vida de Cristo y nos levantamos y ascendemos hacia Él en nuestras esperanzas, deseos, anhelos. La vida del Hijo se extiende en nosotros y nosotros ahora debemos ¿qué? Manifestar la vida resucitada de Cristo en nuestro cuerpo. Por eso, todo lo que usted haga, usted piénselo, ¿esto haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo yo hablo del vecino? ¿Cómo yo pienso? Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo y su pueblo y su iglesia son uno.
Ellos fueron representados por Él cuando el Señor cumplió la ley. Nosotros no hemos cumplido toda la ley, pero Él sí la cumplió y por Él hemos sido justificados. Cuando Él hizo expiación, cuando se levantó de entre los muertos y cuando entró en el lugar santísimo con su propia sangre. Entonces, los que hemos sido levantados, el pueblo de Dios, ¿qué pasa? Ellos viven a través de su muerte. Viven en unión con la persona de Cristo. Viven para su gloria, para su honor, porque han sido resucitados con Cristo. Por lo tanto, un verdadero cristiano no debe rebajarse en la tierra. Somos embajadores de Cristo, embajadores de Dios. Ahora quiero que me entiendan, no significa que ahora nos vamos a llenar de orgullo. No. No tenemos que dejar que nuestra cabeza se llene de cosas. No tenemos que dejar que el mundo envenene nuestras cosas, porque ahora Él es la cabeza. Su porción, su vida tiene que estar reflejada en usted. ¿Quién es Cristo? Tiene que estar reflejado en usted. Decía un pastor que ya falleció hace más de 100 años. Él decía así: almas creyentes a las que Jesús conoce, si en verdad han resucitado con Él por encima de los deleites terrenales, declaren el poder de la resurrección. Si usted es un verdadero creyente, usted tiene que vivir esta vida, tiene que vivir el poder del Cristo resucitado. Hermanos, va a haber momentos en que aún obedecemos la voz de la vieja naturaleza, pero a medida que la palabra de Cristo more en abundancia, en otras palabras, a medida que pasa el tiempo y la voz de la nueva naturaleza crece, mientras la voz de la vieja naturaleza se debilita, mientras yo menguo y Él crece, mientras oímos más y más la voz de Dios, esta se va a oír más fuerte en nuestra vida. Recuerde, estamos unidos con Cristo, crucificados con Cristo, hemos muerto con Cristo para ser resucitados con Cristo y hemos resucitado con Cristo para la nueva vida en Cristo. Amén.